Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este encuentro en el que vamos a presentar el relevamiento del sistema penal juvenil y su población, un trabajo realizado de manera conjunta entre la CENAF y UNICEF Argentina. Les comento que hoy estamos presentes en este Zoom representantes de los organismos proteccionales de las distintas jurisdicciones del país y también autoridades de las áreas del sistema penal juvenil, también autoridades de la CENAF y del Ministerio de Desarrollo Social, y también representantes de UNICEF Argentina, así como también trabajadores y trabajadoras de esta Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Para iniciar esta presentación, en primer término, le vamos a dar la palabra al secretario nacional, al doctor Gabriel Lerner. Por último, antes de darle la palabra al doctor Lerner, recordarles, como ya se dijo al inicio de este encuentro, que todas las consultas y preguntas las pueden enviar a través del chat de Zoom. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gisela, ¿se escucha bien? ¿Me cabecean ahí? Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, saludar a las y los compañeros y colegas del Consejo Federal de Niñez, a las autoridades, a los equipos de la Secretaría Nacional y de las provincias que están en la sala y a los amigos de UNICEF Argentina que nos acompañan en este emprendimiento que para nosotros es muy relevante. Vamos a presentar un relevamiento, lo van a hacer Mariano y Gloria, su secretario y el director nacional, que se denomina Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su población. Centralmente es una investigación social que la Secretaría Nacional de Niñez realiza con determinada frecuencia y que lo que apunta es a recabar datos que nos permiten ir analizando y exhibiendo la evolución cada 2 o 3 años del estado de las herramientas gubernamentales, nacionales y provinciales de abordaje de los adolescentes que han cometido algún delito o se les imputa la comisión de un delito o tienen alguna forma de contacto con estos dispositivos para adolescentes infractores. Es decir, releva centralmente acciones de gobierno y no tanto acciones judiciales porque no contamos con esa información o no disponen el Consejo Federal y los acuerdos entre la Secretaría Nacional y las autoridades provinciales no permite abarcar ese tipo de investigaciones, no por el momento. Sobre eso voy a decir algo un poquito más adelante. Digo que es una investigación social que, si bien nosotros no tenemos ninguna prevención con la academia o los observatorios, esta es una investigación social que está enfocada en un 100% en el mejoramiento y en la ampliación de una política pública. Es decir, una investigación que realizamos periódicamente con el asesoramiento de UNICEF, en algunos casos apoyándonos en universidades o no, que a lo que apunta es a conocer mejor el terreno en el que se desarrollan nuestras políticas destinadas a los adolescentes infractores, la política penal juvenil, y la evolución que esos programas van teniendo, las poblaciones de chicos y chicas que atraviesan por esas trayectorias, por esos programas. Esta política pública es una política que por las competencias se desarrolla de manera inevitable y en un 100% a través de los acuerdos en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. La Secretaría Nacional no tiene ninguna posibilidad de desarrollar en los territorios políticas vinculadas con los programas para adolescentes infractores que no sean acordadas con las provincias, y hay un marco de acuerdos que cada tantas sesiones el Consejo Federal trata algún tema y se van realizando acuerdos respecto de los contenidos de los programas, de la orientación de las líneas de trabajo. Yo simplemente voy a historiar algunas pequeñas cosas para darles un marco y dar la palabra a Mariano y a Gloria. En ese marco de acuerdos, cuando en el año 2005 se vota la 26061, la ley de protección, y en el año 2006 reglamentamos, 2007 empieza a funcionar el Consejo Federal, la ley de protección esperaba que hubiera una ley de reforma de la vieja 2278, de la ley del régimen penal de la minoridad. Pero la ley de protección no abordó ninguno de los temas de manera directa, sino que generó un contorno normativo que incide sobre el mundo de lo penal juvenil
pero incluso ni siquiera atribuyó explícitamente a un organismo esta competencia. Entonces, un primer hito de nuestras políticas fue una afirmación de que más allá de que la ley no había regulado estos temas, y ante una vacancia normativa, nosotros entendimos que había que afirmar que la competencia, el abordaje a través de programas gubernamentales de los adolescentes infractores debía estar en ámbitos especializados en niñez, en la atención y la opción entre que dependieran de justicia o seguridad o dependieran de niñez. Nosotros hicimos una afirmación conceptual fuerte de que entendíamos que deberían depender de niñez porque no negamos el carácter de infractor que puede tener un adolescente, pero entendemos que nuestra primera mirada tiene que ser la de un niño que se ha metido en problemas, algunas veces en problemas severos, pero en primer lugar la de un niño con todos los derechos que eso significa en términos de la Convención, y en segundo lugar su calidad de infractor. Esa fue una primera afirmación y eso hizo que en la agenda del Consejo Federal incorporáramos el tema penal juvenil o el tema de políticas para infractores. Una segunda cuestión que planteamos y que entendemos que mantiene vigencia es que la ley 2278 o el decreto ley 2278 que regula el régimen penal de la minoría debe ser reformado, pero también siempre entendimos que no debían bajarse los brazos y que había un conjunto de acciones en los gobiernos, en sedes judiciales, en organizaciones de la sociedad que podían mejorarse aún con un marco normativo adverso. Y hasta el día de hoy seguimos sosteniendo lo mismo. Esa ley debe ser reformada por una ley moderna, acorde al paradigma de los derechos humanos, pero también es cierto que hay amplias condiciones para mejorar la intervención con los chicos y chicas que cometen algún delito o de que contactan con el sistema penal. Desde esa perspectiva, en el año 2007 hicimos el primer relevamiento con una matriz similar. Este que van a presentar hoy los compañeros y compañeras es hijo de aquel del año 2007, más complejo porque fuimos sumando dimensiones de investigación y de datos, pero fue una política en la que lo primero que dijimos que había que hacer era conocer el terreno, que no había ninguna posibilidad de desarrollar una política pública seria sin conocer el terreno en el que se desarrollan esas políticas, el nivel de alcance, la calidad de esas políticas públicas, y tuvo un primer antecedente en un primer relevamiento que aprobamos en el Consejo Federal en el año 2007 y que después se repitió 2011, 2015, 2019 a esta presentación, que son datos que presentamos en el 21, pero son del año 2020. En relación a esas competencias, entendemos que nuestra decisión fue en términos generales exitosa. Se mantuvo en términos generales la competencia de las áreas penales juveniles en el campo de las áreas de especialidad de la niñez, y eso tiene un valor porque nuestros sistemas penales de adultos han avanzado a lo largo de los últimos 20 o 30 años, han avanzado en un sentido de mayor punitivismo, y el desacoplar el sistema de adolescentes ha permitido que no siga el mismo derrotero. Además, se logró ir avanzando progresivamente en mayor especialización en lo que tiene que ver con la más dura de las medidas en el sistema penal, que es la privación de libertad. Hay algunas provincias que hace 10 o 15 años tenían espacios de encierro sin equipos especializados, se fue avanzando en los niveles de especialización, de contar con más equipos profesionales, aunque sigue habiendo en algunas jurisdicciones algunos desafíos importantes, algunas deudas, en el sentido de que se mantengan, dependiendo de policías o de servicios penitenciarios, algunos dispositivos de encierro de adolescentes, que eso en nuestra política debería apuntar a erradicarse. Otra cuestión que yo quiero reivindicar de aquellas decisiones que tomamos es que después de un primer momento de que bajó la tasa de encierro de adolescentes en los primeros años de la ley 26061, porque en los dispositivos penales de privación de libertad había chicos y chicas que estaban por medidas de protección allí y no por imputación de delitos, después de un primer momento que eso bajó, se ha estabilizado la tasa de encierro, y eso es muy importante porque en América Latina y en la Argentina en materia de adultos, y en América Latina en el caso de adolescentes, las tendencias fueron a la ampliación de la tasa de encierro, y una política específica ha permitido acotar esa tendencia que la consideramos negativa y contraria a la Convención. La Convención plantea que la privación de libertad es una medida de último recurso. En paralelo a esto, para que ustedes se den una idea, hoy hay entre 1.100, y lo van a explicar mejor María Gloria, entre 1.100 y 1.200 adolescentes en algún dispositivo de privación de libertad o de restricción de la libertad de modalidad residencial, que serían espacios de encierro con mayores o menores medidas de seguridad. Esos números son muy parecidos a los que había hace 7, 8 o 10 años. En el mismo lapso, en los últimos 20 años, la tasa de prisionización de las personas adultas prácticamente se duplicó en la Argentina.
y la política de adolescentes no siguió ese mismo derrotero, aunque hay una cifra de jóvenes que, habiendo cometido delitos como adolescentes, están en los servicios penitenciarios. Igual, ese número no modifica la tendencia que vengo señalando. Hay ahí otro desafío, y es que no logramos sostener el principio de abordaje especializado cuando se aplican a los chicos y chicas condenas largas, porque las terminan cumpliendo cuando ya son mayores de edad en dispositivos de adultos, y allí ese plus de oportunidad que ofrece el sistema político, el sistema penal juvenil, pierde esa oportunidad, porque directamente a partir de ese momento reciben el tratamiento de otros adultos. Para ir finalizando, este control de la tasa de prisionización o de encierro fue acompañado por la ampliación de dispositivos programáticos de medidas penales en territorio, es decir, de lo que llamamos medidas alternativas a la privación de libertad. No se pudo sostener esta tasa, que no se disparara el encierro, si no se hubieran logrado un mayor número de programas. Hoy prácticamente todas las provincias tienen programas de lo que llamábamos antes alternativos, y hoy llamamos de medidas penales en territorio, es decir, que abordan la situación de adolescentes infractores, eludiendo la medida de privación de libertad y con continuidad en seguimientos en sus respectivas comunidades y territorios. En el último tiempo, en los últimos años, a nuestra agenda incorporamos 2 temas más. Uno de ellos es enfocar la mirada en el momento de las aprehensiones. En general, los primeros momentos de la privación de libertad son a través de dispositivos policiales no especializados. Acabamos de firmar en el Consejo Federal un acta para afirmar estas políticas, estos acuerdos federales de los que hablaba al inicio, y para poder implementarlos todos juntos, apuntando a reducir los tiempos de intervención policial, de ser posible de desplazarlos completamente hacia áreas especializadas, de elevar los estándares de respeto de derechos a los pibes y pibas en los primeros momentos de las detenciones, que muchas veces son momentos de mucha vulneración de derechos. Y por eso hay una política de extensión de lo que llamamos los centros de admisión y derivación, o de dispositivos especializados para la aprehensión, o de intervención de equipos técnicos cuando las aprehensiones son en comisaría. Y el segundo componente nuevo que venimos trabajando en nuestra política es el de la incorporación del enfoque transversal de justicia restaurativa. Si la Convención plantea que los conflictos suscitados a partir de la comisión de un delito por adolescente deben ser resueltos, de ser posible, por fuera del procedimiento penal, es decir, el principio de mínima intervención penal, nosotros entendemos que ampliar el radio de acción y de densidad de los mecanismos de justicia restaurativa, de conciliaciones, de acuerdos, de trabajo con los adolescentes y su proyecto de vida, puede morigerar los impactos no deseados del sistema penal. Describí todo esto porque los compañeros van a hablar respecto del relevamiento. Esperamos que el relevamiento nos aporte nuevos datos para enriquecer estas políticas que venimos desarrollando en un contexto evidentemente complejo, no solamente por la pandemia, sino en general por las ideas que socialmente predominan respecto de los adolescentes que cometen delitos, tarea que no es sencillo desarrollar. Bueno, espero no haberme excedido en el tiempo. Le devuelvo la palabra a Gise y les agradezco muchísimo la atención, y esperemos que disfrutemos de la presentación que hagan las y los compañeros. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora le damos la palabra a Hernán Monat, representante de UNICEF Argentina. Buenas tardes, Hernán, te escuchamos. Gracias, Gisela. Se escucha bien, ¿verdad? Bien. En primer lugar, déjenme que haga una breve introducción a esta presentación, no sin antes saludar a todas las autoridades, a las técnicas, a los técnicos que están aquí presentes, junto con mis colegas María Ángeles Misuraka y María Dinart, que me acompañan en esta mesa, y expresarles nuestra satisfacción de poder estar aquí junto con ustedes y acompañar la presentación de este estudio. No me voy a extender demasiado porque me parece que lo sustantivo es que efectivamente pueda verse los hallazgos que surgen de este relevamiento, pero sí quiero remarcar 2 o 3 cositas que me parecen importantes. En primer lugar, me parece que la participación del Consejo Federal de Niñez y sus autoridades para poder construir una mirada de justicia juvenil especializada es clave, y me parece sumamente relevante que este informe pueda presentarse en este marco y pueda contar después con la retroalimentación de todas las autoridades provinciales. Creemos que para poder generar políticas públicas en cualquiera de los contextos, pero en particular en relación a este tema,
es necesario poder contar con evidencia, ¿sí? Tenemos que poder generar discusiones que estén basadas en datos, en evidencia, que pueda sistematizarse, que pueda discutirse, que pueda evaluarse, y que nos permita además poder establecer cuál es la realidad que se enfrenta, que se quiere cambiar, y cuáles son los avances que hacemos en relación a las metas que nos vamos fijando. Sabemos que la pandemia puso en tensión una vez más, en realidad, los abordajes institucionales, en particular lo que tiene que ver con los abordajes en relación a los adolescentes y las adolescentes en conflicto con la ley. Y ya hubo distintos organismos, el Comité de Derechos del Niño, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, UNICEF a nivel global, que han señalado las pesadas consecuencias que deja la pandemia y las medidas sanitarias, además de los factores en la salud, para los chicos y las chicas que se encuentran en ámbitos institucionales, ¿no? Y ahí sabemos entonces que las medidas penales que se toman con los adolescentes en conflicto con la ley son aún mucho más gravosas ahora en el contexto de pandemia, por razones que exceden el presente estudio, pero que tienen que ver desde las cuestiones judiciales en relación al menor contacto con los operadores de la justicia, pero también menor posibilidad de contacto con familiares, menores actividades en el ámbito institucional para los chicos y las chicas, haciendo mucho más gravoso todavía las sanciones, en particular de aquellos chicos que están en medios privados, que tienen medidas de privación de libertad. En esto, el informe me parece que también es valioso en poder incorporar un capítulo que recoja parte de esta realidad y muestre también los esfuerzos que desde las autoridades se han venido realizando para intentar morigerar un poco estos efectos secundarios que está dejando la pandemia. Para nosotros en UNICEF es importante acompañar esos esfuerzos, este año que pasó y este año también, al haberse extendido la pandemia, hemos intentado poder canalizar recursos, poder reorientar esfuerzos para apoyar el trabajo que todas ustedes y todos ustedes están haciendo desde la gestión. Hemos intentado poder generar materiales técnicos que puedan ser desde protocolos hasta guías para protocolos para la atención de casos, para evitar los contagios, materiales o guías para poder orientar la compra de materiales recreativos, lúdicos, transferencias de recursos financieros a través de la iniciativa UNAR para que rápidamente las instituciones, los dispositivos del sistema de responsabilidad penal juvenil, pero también del sistema de cuidados alternativos puedan disponer de recursos extra a través del apoyo del Estado Nacional y de la articulación con los gobiernos provinciales. Nos parece que es claramente el camino que tenemos que seguir y apoyar todo el trabajo que ustedes vienen haciendo. Esta inclusión en el informe me parece que es sumamente relevante para poder reflejar también ese trabajo. Como decía antes, y para poder cumplir con esta idea de no extenderme demasiado, simplemente decir que en esta temática poder lograr un abordaje integral de los adolescentes en conflicto con la ley y además lograr un abordaje desmediatizado de este tema es clave, ¿sí? Y para eso me parece que es sumamente importante poder acompañar las discusiones que los distintos responsables de política pública están llevando en el marco de una discusión de mediano plazo acerca de cómo lograr cumplir con los objetivos que una justicia especializada en adolescentes establece en base a los estándares internacionales de derechos humanos. Y la información que hoy se presenta aquí es parte también del tipo de análisis necesario para poder discutir con evidencia acerca de cuáles son las estrategias necesarias y posibles para trabajar con el conjunto de adolescentes en conflicto con la ley. Nos parece que esta publicación que hoy se presenta aquí es un hecho auspicioso para poder debatir en forma articulada también entre la nación y las provincias en las mejores políticas para lograr estos objetivos, y desde ese lugar queremos seguir acompañando todos los esfuerzos que integren estas miradas y que promuevan una discusión multiactoral sobre este tema para después sí poder definir políticas concretas en la que todos se sientan responsables de implementarlas y llevarlas adelante.
Simplemente no voy a anticipar los datos que aquí se van a presentar ahora a continuación por parte de Mariano y Gloria, pero solamente señalar que es un buen camino el que vemos en relación a la evolución de los datos sobre el número total de adolescentes que se encuentran cumpliendo medidas penales. Como efectivamente dijo Gabriel, puede verse que no hay una situación de desborde, puede verse que hay una situación contenida en cuanto al alcance del sistema de responsabilidad penal juvenil, la cantidad de adolescentes que son imputados por la comisión de delitos. Ese es un hecho auspicioso y además creemos que la posibilidad de tener datos que vayan comparando distintos momentos del tiempo es un camino adecuado para mostrar que no hay una evolución que muestre un desborde en el conflicto penal con adolescentes, en el delito cometido por adolescentes, y eso también es una señal y una información importante para poder enmarcar las discusiones que se dan sobre este tema. Vemos también que se sigue preservando a la privación de libertad como una medida de última ratio, y nos parece valioso eso, aunque también vemos que hay algunas provincias, 5 en particular, que tienen un porcentaje de privados de libertad mayores al 50%, y sabemos que hay todavía, en algunos contextos, bastante para trabajar en este tema. También Gabriel mencionó la cuestión de los mayores, y ahí hay una discusión importante. Digo, los chicos que cometen delitos siendo menores de edad y que luego por condenas largas deben terminar de cumplir las sanciones en instituciones de adultos. Ahí hay que pensar las modalidades en relación a lo que son las sanciones en el sistema penal, pero también en cómo puede después cumplirse en ámbitos especializados, en dispositivos especializados, las condenas que tiene esa extensión. Y también señalar, se ha incluido aquí un capítulo que empieza a reflejar los esfuerzos que se están haciendo para poder trabajar en la creación de centros de aprehensión especializados, los dispositivos de aprehensión especializados, como decía Gabriel, para poder contemplar toda la trayectoria de los chicos desde el primer contacto con las fuerzas de seguridad. Y ahí también creemos que los resultados muestran que es un esfuerzo que empieza a mostrar frutos y que hay que expandirlo a otras jurisdicciones. Seguramente habrá que pensar en los contextos de menor densidad poblacional, cuáles son las modalidades necesarias y adecuadas para poder trabajar este tema. No siempre es posible pensar en la construcción de centros de aprehensión en todos los contextos, y me parece que esa diversidad de situaciones entre las distintas provincias y aún dentro de cada una de las provincias es un punto importante para discutir cuáles son las reformas necesarias y para poder discutir las medidas necesarias para mejorar los dispositivos del sistema de responsabilidad penal juvenil, teniendo en cuenta las distintas realidades que enfrentamos en nuestro país. Por último, y con esto voy cerrando, algunas cuestiones que me gustaría señalar o compartir como expectativas que queremos poder acompañar. Por un lado, poder acercar esta información a los distintos poderes judiciales. Nos parece que ahí también hay una oportunidad de diálogo, hay una oportunidad para pensar cuáles son las mejores maneras de coordinar las funciones que tienen los operadores de la justicia en el marco del sistema de justicia juvenil, y poder acercar posiciones para ver cómo coordinar esas intervenciones para que sean realmente efectivas. En este sentido, solo contarles que estamos trabajando en la posibilidad de acompañar el trabajo que está haciendo la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, JUFEJUS, para poder adoptar desde el ámbito de la justicia o el sistema de indicadores de justicia penal juvenil que ha desarrollado UNICEF a nivel regional, en particular en la región sur de nuestro continente, y que nos parece sumamente importante poder empezar a pensar en cómo logramos que la justicia también se ponga de acuerdo entre las distintas jurisdicciones para poder generar datos agregados que ayuden tanto a los operadores de justicia como también a los integrantes de los organismos administrativos de niñez a poder definir buenos diagnósticos y a generar transformaciones que vayan en la dirección de la protección de los derechos
de los menores de edad en conflicto con la ley y también de mejorar el resultado de las intervenciones de los distintos dispositivos por los que ellos pasan. En este sentido, simplemente decir que queremos seguir apoyando esta discusión, queremos que la discusión también se amplíe al conjunto de políticas que tienen que ver con la prevención de la comisión de delito, con las políticas que tienen que ver con el acceso a derechos de todos y todas las adolescentes. Sabemos que es una preocupación de todas las autoridades aquí presentes, pero que también eso tiene que ser parte para entender cuál es el conjunto de políticas que desde el Estado se llevan adelante para asegurar el acceso a derechos y evitar que los adolescentes y las adolescentes sean involucrados en la participación de hechos delictivos y que tengan que transcurrir por todo el pesado camino que eso después genera en las trayectorias vitales de estos chicos y estas chicas. Así que, sin más, dejo la palabra para que puedan continuar las autoridades con la presentación del estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hernán. Ahora le damos la palabra a Mariano Elbongo, subsecretario de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la CENAF. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es muy grato estar aquí presentando este relevamiento, viendo a tantos compañeros, compañeras, amigos, colegas, así que les dejo un abrazo muy grande a todos y a todas. En primer lugar, quiero llamar la atención de que este estudio se hizo en el marco del COVID, ¿no? En el marco, y que eso le da una significación muy importante, es decir, quiero en primer lugar felicitar a todos los compañeros y compañeras de la DINAI que llevaron adelante este estudio, como así también a todos los equipos provinciales, sin los cuales este estudio hubiese sido imposible, y a nuestros colegas obviamente de UNICEF, porque se hizo en un marco de pandemia, es decir, eso le da tanto digamos para la puesta en marcha del estudio como para el análisis de los datos, nunca hay que perderlo de vista, ¿no? Eso me parece que es muy, muy importante para tenerlo. En segundo lugar, seguir reafirmando esta política de Estado que hemos podido sostener desde el COFENAF. Gabriel señalaba el primer estudio pionero del año 2007, yo lo estaba releyendo, y ahí un poco, digamos, podemos ver algunos avances. Digo política de Estado porque por suerte nosotros desde la anterior gestión lo habíamos sostenido mucho, digamos, este estudio, y cuando hubo otro signo político del gobierno nacional y otro COFENAF, se pudo sostener, y eso permite algo muy importante que es hacer un análisis del proceso de esta política. Ustedes saben que había y guión hay en muchos medios de opinión o generadores de opinión una gran ignorancia frente a este tema, sin embargo hay mucha opinión frente a este tema, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en las preparaciones del primer Consejo Federal se hablaba de cuál era el principal problema de la niñez en la Argentina, y muchos delegados de provincia pusieron el tema penal juvenil porque efectivamente es un tema que es muy chico en su número, pero que tiene, digamos, una implicancia institucional, de recursos, de manejo de presupuesto y de tiempo, digamos, para los funcionarios muy importante. Y entonces se confundía eso. Y obviamente después con miradas represivas o estigmatizantes frente a los adolescentes que tiene la Argentina, esto lo digo a título personal, que piensan de que bajando, digamos, la ley de el concepto de la imputabilidad y más, se van a mejorar otras situaciones cuando desconocen el universo de cuántos chicos en la Argentina están en el marco del conflicto de la ley penal, que por suerte son muy pocos, y como dijo Gabriel, se mantiene, digamos, una tendencia relativamente estable. Ahora, digamos, los datos los va a repasar Gloria. Si bien hay una baja en nuestro relevamiento del 2020, creo que no sería descabellado pensar que tiene que ver con egresos del sistema, muchos de ellos explicados en el marco de la pandemia. A mí me parece que es muy importante, mirando, digamos, el primer estudio y el último y haciendo un análisis, tres tópicos a ver. En primer lugar, como se señaló,
no está desbordado el sistema, está, digamos, estabilizado en su número, está completamente consolidado que la privación de libertad efectivamente es una medida del último ratio que involucra, y uno viene viendo, digamos, los informes, en general el 20% y el 80% de los chicos se encuentran con medidas no restrictivas de la libertad. Habría una pregunta que se me presenta, es por qué desde el 2007 para acá los regímenes semicerrados son relativamente muy pocos, muy poquitos, pero digamos uno diría con la particularidad de algunas provincias, que esto queda, digamos, todavía como tarea o como desafío de seguir avanzando en esto. En general en la Argentina y el promedio general da que las medidas en territorio son una mayoría, que no se dispara, digamos, la privación de libertad, y se empieza a ver un proceso de que señalaron tanto Gabriel como Hernán, muy importante, que empiezan a asimilarse los momentos de aprehensión, y esto tiene que ver, como lo dijimos en el último Consejo Federal, con una mirada a reducir, digamos, la violencia institucional en el momento de la aprehensión, muy importante. Esto también, digamos, está en el estudio, de manera tal de que la permanencia de los chicos y de las chicas en unidades es reducida, en 24 horas tienen un egreso, y eso, digamos, me parece que hace a un mejor funcionamiento del sistema. Por último, nosotros venimos llevando este relevamiento de manera anual, lo vamos a seguir haciendo. Por otro lado, contarles que ustedes saben de que tenemos el proyecto RUM, que también está involucrando, digamos, un capítulo penal juvenil para poder tener estos indicadores. Por eso está muy bueno lo que plantea Hernán, si la justicia, digamos, puede plantear más indicadores mejor, que nos permitan haciendo mucho más solvente este sistema de información que, repito, es frente a algo que opina, digamos, genera, digamos, mucha opinión en periodistas, en los partidos políticos, en el sistema de ideas de la Argentina, pero que cuenta y que contaba hasta hace muy poquito en términos históricos de base empírica para poder consolidar, para poder opinar y para poder realizar. A nosotros, desde la CENAF, es un insumo muy importante, como dijo Gabriel, para transformar las políticas públicas. Nosotros durante el 2020 tuvimos una asignación especial para trabajar de manera extraordinaria con el COVID. Tuvimos, digamos, la iniciativa UNAR que hicimos con UNICEF y con todas las provincias. Tuvimos proyectos provinciales a través de la INAI que tuvieron como misión justamente financiar, ponerle el cuerpo, ver cómo podíamos acompañar a las provincias, tanto desde asistencias técnicas como financieramente, en este proceso de fomentar, digamos, las medidas penales en territorio. Sin más, le paso la palabra a Gloria, que tiene preparada una presentación con PowerPoint en donde podamos repasar los principales datos del estudio. Muchas gracias, Mariano. Ahora pasamos a la presentación de la doctora Gloria Bonato. Gracias, Gisela. Buenas tardes a todos y a todas. Le voy a pedir a Ezequiel, que sé que está en algún lugar, si puede compartir el PowerPoint, por favor. Cuando esto ocurre, agradecer fundamentalmente a cada una de las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque este relevamiento, sin lugar a dudas, se pudo construir con lo que cada uno de ustedes aporta. Y en ese marco también resaltar que este año, este primer relevamiento que estamos haciendo en esta gestión, cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha nombrado un representante. Así que me parece que venimos como trabajando más aceitados, en forma absolutamente más coordinada. La siguiente, por favor. Primero vamos a hablar de la cantidad de dispositivos penales registrados. La siguiente. En el total del país existen 178 dispositivos penales juveniles. En este marco se dividen un 42% aquellos dedicados a medidas penales en territorio, un 16% de restricción de libertad y un 33% en lo que respecta a privación de libertad.
hasta el momento del relevamiento existían 7 establecimientos especializados de aprehensión y 8 equipos de guardias especializados en comisaría. La siguiente, por favor. Sin lugar a dudas, cada uno de estos dispositivos, como bien lo marcaba el doctor Lerner, en su mayoría dependen de las áreas de desarrollo social o las áreas de niñez especializadas. Así que en esto hemos notado que se viene constituyendo, que viene fortaleciéndose la línea en cuanto a la dependencia de cada uno de los establecimientos. El que sigue, por favor. Este relevamiento le pusimos un corte del primer semestre, la que sigue, por favor, del año 2020. En lo que respecta a aprehensiones, hemos registrado 2.226 aprehensiones de adolescentes en los 8 dispositivos especializados. Nos interesa resaltar sobre esto 2 puntos. Por un lado, que esto vamos a ver que es una constante, el 98%, el 89%, perdón, de la población allí aprehendida es de género masculino y el 11% femenino. La que sigue, por favor. Y como podrán ver, el 82% de los adolescentes que han transitado por un centro, un dispositivo especializado, permaneció menos de 24 horas en este dispositivo. El 68% de este total entre 1 hora y 1 hora y media. Esto habla del valor que tienen los dispositivos especializados en cuanto a la derivación rápida y al menor contacto de los adolescentes con lugares de aprehensión que son absolutamente temporarios. Sigue, por favor. Pero a su vez, para fortalecer eso, el 78%, el 78.5%, no les repito los mínimos de los porcentajes para no aburrirlos demasiado con los decimales, y además porque lo están viendo, que transitó por estos lugares especializados de aprehensión, regresó con sus familias, lo que habla de que una intervención temprana y un equipo técnico especializado obtiene que esos adolescentes no terminen pasando un tiempo desmedido en lugares de privación de libertad. La que sigue, por favor. Ahora, cuando hablamos de la población en dispositivos de medidas penales en territorio o de restricción o de privación de libertad, la que sigue, por favor. El número que teníamos al momento del corte de este relevamiento son 5.104 adolescentes. La franja etaria que se nos ha informado está entre los 14 y los 17 años. Y esa franja etaria, comparada con la misma franja etaria del total de población nacional, es el 0,1%. Esto lo plantea tanto Hernán como Mariano como Gabriel. El tema, la cantidad de adolescentes que cometen delitos es una cantidad baja. La gran mayoría de estos adolescentes, el 80%, se encuentra incluido en una medida penal en territorio, siendo que el 2,4% está alojado en un establecimiento de restricción y un 17,5% en un establecimiento de privación de libertad. Seguimos, la que sigue, por favor. Seguimos entendiendo que la medida penal de territorio se está consolidando, debemos seguir trabajando en esto. Esto nos demuestran las cifras, porque además esto claramente nos marca que la privación de libertad como último recurso. La que sigue, por favor. Nosotros venimos con una constante, pero también con una constante que va en descenso en cuanto a la cantidad de jóvenes privados de su libertad. La que sigue, por favor. Ahí podemos ver un comparativo rápido entre los relevamientos de los años 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020, mostrando en general una baja. Es muy probable que el corte a agosto del 2020 y la baja de este año en particular se deba a causales de COVID, en donde claramente los organismos de niñez abogaron ante el Poder Judicial para tener la menor cantidad de jóvenes alojados en dispositivos de encierro. La que sigue, por favor.
Si nos vamos a referir al tipo de delito, y en esto creo que hay 2 o 3 datos interesantes, sabemos que el 56,7% de la población de jóvenes privados de su libertad o en medidas penales en territorio o con restricción de libertad comete delitos contra la propiedad, siendo el robo dentro de estos delitos el 63% del 56% que habíamos hablado antes. En segundo orden están los delitos contra las personas con un 14%. A mí me interesaría remarcar el último punto de esta placa, en lo que es el 13%, 664 adolescentes, no se encuentra información sobre el delito cometido. Y en esto me parece que nos llama este punto a un gran desafío, que es mejorar nuestros sistemas de información. En la medida que mejoramos nuestros sistemas de información, también el tipo de medidas que vamos a llevar adelante y el fortalecimiento de los equipos especializados va a dar mejores frutos. La que sigue, por favor. El 94%, el 94,7% de los adolescentes pertenecen al género masculino y el 5,3% al género femenino. Acá solo quisiera hacer un comentario, que es el siguiente. Me parece que es una excelente oportunidad. Aquellos jóvenes que están dentro del sistema, que han llegado, hay algún compañero que habla, que han sido captados por el sistema penal, que trabajemos la cuestión de género, ya que son efectivamente la mayoría de género masculino. Me parece que fortalecer el enfoque de género y además fortalecer todo lo que tenga que ver con capacidades hacia los chicos sobre el enfoque de género nos va a permitir un cambio sustancial. La que sigue, por favor. Y por último, la que sigue, por favor. Es que la mayoría de los chicos son de nacionalidad argentina. Esto es una constante que se viene dando desde el relevamiento del año 2007 hasta la fecha. No existe prácticamente jóvenes extranjeros que cometan delitos o que sean captados por el sistema penal. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Así que a todos y a todas, lo traté de hacer rápido porque los powers, si no, tienden a ser un poco cansadores. A todos y todas, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, por esta presentación. Y en este momento les damos la posibilidad a quienes quieran presentar alguna consulta o pregunta sobre la presentación realizada, que la puedan hacer a través del chat. Y también si algún consejero o consejera provincial quisiera tomar la palabra, también que lo pueda solicitar a través del chat. Damos unos segundos para que puedan empezar a escribir. Sí, como no, desde la provincia de Tucumán, Marcela, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muy contenta con el censo. A mí me gustaría hacer el aporte, si bien el censo ha hecho un corte en agosto del año pasado, me gustaría contarles que desde la provincia de Tucumán, el 1 de septiembre del año 2020, comenzó a funcionar el Centro de Admisión y Derivación, como centro especializado justamente de aprehensión a adolescentes, y la verdad es que tengo que decir que ha sido un gran logro, y coincido en todo lo que estaba comentando recién Gloria, porque desde el 1 de septiembre esta parte inclusive, el centro se dedicó a hacer como una estadística, y
casualmente, muchas de las cosas coincidimos con lo que se marca en el censo que si bien el CAT no entró, el CAT Tucumán no entró por una cuestión de tiempo de la creación, la verdad que qué importante es y qué bueno sería que todas las provincias vayamos, digamos, por el mismo camino en esto y peleemos para lograr conseguir estos centros especializados, porque la verdad, chicos, tengo que decirles que ha sido muy positivo, se ha disminuido muchísimo la cantidad de adolescentes en el centro de privación de libertad. Acá tenemos, en Tucumán tenemos 2 centros de privación de libertad, uno para varones y otro para mujeres. Es increíble lo que ha disminuido el ingreso de adolescentes en los centros de privación de libertad a partir de la creación del CAT. Así que bueno, eso quería contar y comentarles como algo positivo e importante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra a la licenciada Roxana Méndez de la provincia de Río Negro. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación, es un gusto participar de este espacio. Yo quiero pedirle a las autoridades de la Nación que no dejen de insistir en que el Poder Judicial no solo comparta, sino que podamos cruzar datos, porque si no, nosotros podemos sistematizar muy bien los nuestros, pero necesitamos cruzarlos para evitar la fragmentación e implicarlos también en el proceso que intentamos llevar adelante. Yo creo que es algo que estoy segura que no se va a renunciar. Gloria, realmente es un placer trabajar con ella, pero yo pediría básicamente eso. Y una segunda cosa que me parece importante es que podamos, ahora tenemos datos a nivel nacional, pero que pueda existir una mesa permanente con los referentes de todas las provincias para ir teniendo datos regionales también. Me parecen importantes poder contar con esa información. Un ida y vuelta, ¿sí? Creo que el aporte que podemos ir haciendo es sumamente importante. Era eso, simplemente. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Roxana. Por acá en el chat también nos refuerzan esta idea que vos comentás de la importancia del intercambio de información con el Poder Judicial. Perdón, porque si no... consejero o consejera que quiera tomar la palabra. Una cosita más, ¿sí? Porque si no, de una u otra manera, siguen por fuera del sistema de protección integral, ¿no? Siguen por fuera y ubicados en un lugar que insiste, ¿sí? Donde nosotros somos sus ojos en territorio, y esto no es así. Creo que deben realmente cambiar esa posición y trabajar codo a codo, ¿no? Como parte del proceso. Gracias, Roxana. No tengo en el chat. ¿Te parece, Gisela, que vamos cerrando? Más consultas. Si algún otro, la palabra para el cierre de esta presentación. Bueno, yo concuerdo básicamente con esto de que tenemos que entrecruzar datos, tenemos que trabajar en conjunto. La CENAF está haciendo un gran esfuerzo, también con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Justicia de la Nación, para que sean datos globales y no solo aquellos en los cuales nos aportan los centros especializados. En general, en nuestras materias ha sido siempre difícil la construcción de datos. Y por eso entiendo que, desde lo personal, disculpen que diga algo así, estoy orgullosa
de que hayamos llegado a este camino. Y además que hayamos logrado consolidar estos datos, y esto nos da fuerza para seguir trabajando en otros entrecruzamientos, seguir puliendo los datos. Sé del esfuerzo de cada uno de ustedes cuando además sumamos más preguntas, queremos saber más cosas, que tienen que ver con esto, con la construcción, por un lado, de un dato certero, pero que esto ayude básicamente a una construcción de una política pública adecuada. En esto, y solamente para cerrar, nuevamente mi agradecimiento a cada uno de ustedes, a cada una de las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además, permítanme a los compañeros y compañeras de la DINAI, que todos los días están en este camino, y sé positivamente que están sobre ustedes con la solicitud de datos. Solamente eso, y creo que con el apoyo de UNICEF vamos a poder continuar con esta línea y una publicación permanente y constante que nos va a dar a todos y a todas datos para que podamos seguir trabajando. Muchas gracias, buenas tardes.